Lo que vamos a analizar hoy día es la diferencia que existe entre valores nominales y valores reales. Y eso tiene una importancia capital, importante, a eso me refiero con capital, en la interpretación económica. No obstante, vamos a probar, vamos a demostrar que el trabajar con flujos nominales o flujos reales a efecto de una evaluación de proyecto es exactamente lo mismo. Por lo tanto, lo podemos hacer bajo cualquiera de las dos opciones. ¿Qué es lo que ocurre? En la práctica, aun cuando ni siquiera se diga, en la generalidad de los casos se trabaja con flujos reales. Y ahora vamos a empezar a explicar la diferencia. En economía, ¿vieron algo del PIB, el Producto Interno Bruto? Niños, les estoy haciendo una pregunta. Yo al menos como materia no lo vi, sino que en un ejercicio de prueba como que lo plantearon. Ah, bueno, no me interesa qué es lo que es el PIB, sino que tiene que ver con una otra conceptualización. Y eso tiene tal, el PIB es el Producto Interno Bruto, reitero, es el valor de la producción de todos los bienes y servicios producidos con capital y trabajo dispuestos o localizados en Chile. Independiente de que los propietarios de los factores productivos sean chilenos o extranjeros, es indistinto, es todo lo que se produjo en nuestro territorio durante un año. Para efectos económicos, usted tiene que separar, y que es un fenómeno que hemos estado viviendo fuertemente en estos dos últimos años, tiene que separar lo que connota un flujo real de un flujo económico, perdón, un flujo nominal, flujo real de un flujo nominal. Si se dan cuenta, con la alta tasa de inflación que tuvimos durante el año pasado, ¿qué ocurrió con el poder adquisitivo del dinero? Y yo, Va mermando porque hay mucha gente que tiene mucho dinero, pero resulta que no le alcanza después porque suben los precios de las cosas. bueno, ahí es donde nace la diferencia entre lo nominal y lo real. Las magnitudes nominales son aquellas que se expresan en unidades monetarias de cada periodo. Lo vamos a ver con un ejemplo. Pero tiene la contra, esa magnitud nominal, que tiene implícito dos efectos, el efecto cantidad y el efecto precio. Mientras que las magnitudes reales de dinero son aquellas que se expresan en términos de igual poder adquisitivo del dinero y por lo tanto se refrendan o se expresan respecto de un año base. Cualquiera, puede ser cualquiera el año base, pero todos los flujos de dinero, las magnitudes de dinero, se expresan en pesos de igual poder adquisitivo que en ese año o periodo base. Por lo tanto, solo contabiliza, solo tiene implícito el efecto cantidad, se aísla del efecto precio. ¿Me entiende? Entiendan esa idea hasta el minuto. Lean la lámina y lean la que sigue.
Lean esta. Bien, supongo que la leyeron. ¿Cómo se determina la tasa de inflación? Mediante la variación de los precios promedio ponderados de una serie de bienes que son concebidos dentro de una cierta canasta básica o canasta baja. Y cada mes hay encuestadores que van a determinados locales o lugares donde se venden dichos bienes y servicios y determinan cuál es el precio. Se determina porcentualmente cuánto varió cada uno de los bienes, que son alrededor de 400 y algo bienes, y luego se pondera. Y eso da cuenta de la tasa de inflación, habla en términos porcentuales. ¿Cómo se calcula en Chile? A través de la variación porcentual del índice de precios al consumidor. Muchas veces en el vulgo confundimos el IPC con la tasa de inflación. No es lo mismo. Una cuestión es el índice y otra es la tasa de inflación. La tasa de inflación es la variación en el índice de precio al consumidor expresado en términos porcentuales. Y el índice es algún indicador, algún número, alguna magnitud que está expresada en términos de una cierta canasta base, en algún periodo cualquiera, respecto del cual se empieza a contar. Por ejemplo, la última canasta que se determinó es la del 2019, ¿no? Que tiene alrededor de 400 y algo artículos, agregado en 4 grandes grupos, que lo vulgarmente dicho en términos de las necesidades: pan, techo y abrigo, las 3 básicas: alimentación, vivienda, vestuario, más un ítem varios. Hay muchas subcategorías dentro de esas 4 grandes categorías, y dentro de esas subcategorías están los 400 y tantos bienes. Y se determina cuánto varían porcentualmente de mes en mes. Y nos informan, el IPC fue de 3, 3,1, 0,8, etcétera. Ahí hay un error semántico en expresar la magnitud. Lo que ha variado es el índice. Entonces el índice de precio al consumidor no es 0,3. La variación en el índice fue de 0,3, que es lo que interpretamos como la tasa de inflación. Lean esta segunda lámina. Y aquí ya vamos a entrar a picar. Esta es la relación que ocurre en tiempo discreto. Esta de aquí abajo, en tiempo continuo. En el mundo real, lo que se ocupa es esto. Lo otro es mucho más para fines académicos. Cuando la capitalización es continua, es decir, cuando los precios, la tasa de interés, los intereses, lo que sea, varía de instante en instante. Eso no es así en lo que conocemos en la práctica. En la práctica trabajamos con esta expresión, en donde y real y subreal es la tasa de interés real, y subnominal es la tasa de interés nominal, y es la tasa de inflación. Y da cuenta de la variación porcentual en los precios de una canasta de bienes y servicios. ¿Siguen hasta ahí? Que esa de 400 y tantos artículos. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Díganme algo con ello. Profe, que estoy analizando todavía. Estoy Sí, asimilando lo que me dice. yo creo que igual haciendo un ejercicio quizás se va a entender más. Allá voy, pero me tienen que entender el concepto de lo que he dicho. Está por ahí.
Pablo, esto es algo que le afecta, nos afecta a todos, A todos, sí. todos los meses. Sí. Entonces no podemos saberlo. Cuando uno va al supermercado y compraba, no sé, por el kilo de limón a 850 pesos y día hasta 1.003, dice, puta, varió un 60% el precio del limón. Bueno, es así como se calcula la tasa de inflación. Para 400 y tantos artículos, no solo para los limones. Sí, pero Punto. profe, ya, por ejemplo, por el mismo caso de los limones, Mm, ya no sé, pues estaba 1000, ahora está 1100. ¿sí? Entonces se calcula, la tasa de inflación sería una razón entre ¿Sí? estos dos números y ahí saco el indicador. Y después lo que yo tomo es cuánto tuvo en el índice en el primer caso o en un inicial, ¿cierto? Versus el actual, que sería ahí esa diferencia. Y lo que ocurre es que el índice de precios al consumidor en diciembre del 2019 se asumió que era 100. Y aquí están los 400 artículos de la canasta, ¿ya? En enero del 2020, se fue y se leyó los precios de esos 400 artículos. ¿Me sigue? Sí, profe. Sí, profe. Y se determinó que al ponderarlo por el porcentaje de la renta que se gasta en ese artículo, en ese bien, en ese servicio, el índice fue 107, supongo. ¿Me siguen? El índice de Sí. precio al consumidor. Lo que pasa es que en el vulgo, y por eso después nos quejamos, puta, es que la gente no entiende economía, claro, porque los periodistas, que son los que nos informan, no lo hacen mal, lo hacen pésimo. ¿Y para qué hablar del ministro de Hacienda y el ministro de Economía de este gobierno? Eso sí, eso nos mienten, no es que nos informen mal, nos mienten. Frentón, Profe, pero calma ahí. ya. Entonces esto se toma en base al sueldo de la persona. Cuando se determinó qué porcentaje iban a pesar los limones, el pasaje en metro, el tabaco, los cigarros, no me acuerdo si está metido el tabaco, yo creo que sí. El No, tabaco, profe, ¿cómo va a ser de la canasta va a decir el tabaco? No, sí es, sí. ¿Es? ¿En serio? hay licores también, si no se me asuste, mi Sí. niño. No, Sí, sí, pues sí, es todo lo que sí gasta tiene una que ver con persona. lo que consumimos. Exactamente. Que Ah, aquí ya. no se me haya por el lado de la salud. No, no tiene nada que ver. Están metidas las ruedas o los neumáticos, La hay artículos ropa, importados, Ah, bla, como no bla, lo tiene que más bla. idea. se consume, lo que más se consume. Entonces se determinó que el limón gasta la familia promedio en Chile, voy a decir cifras estúpidas, no las conozco, 2%, en el metro 16%, el tabaco 4%, y así, ¿me entiendes? Pero Entiendo, pero esto profe, lo debieron haber visto en economía, ¿ah? ya, pero no lo vimos, no me acuerdo. Ya, bueno, El tema es que ese porcentaje es en base al sueldo mínimo o es no, en no, 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 base no, no, no. yo saco un promedio de como, A la renta de los hogares que fueron los que más o menos fueron 5.000 hogares a lo largo de todo Chile, que se ah, les determinó, se les entregaban unos cuadernillos en los cuales ellos tenían que ir anotando todo lo que gastaban de día en día durante entonces 15 días. una muestra. Sí, pues, es una muestra. Y en Mm, base a eso se determinaron estos porcentajes, el 2, el 16, el 4, el 8, el 7, el 2,4, qué sé yo. ¿Me entiendes? Entonces después, bueno, yo veo, los limones subieron de 100 a 107, 7%. ¿Me están siguiendo? sí, Suponga que el metro subió un 1%. el Puede que no haya tabaco, subido. sí, ya, el tabaco pongámosle 10. El tabaco subió un 10%. ¿Qué hago? Pondero el 2 por el 7, el 16 por el 1, el 4 por el 10, y me va a dar un número. ¿Me sigue? Sí, Ya. Y ese número final, ¡pop!, me dio 107. Entonces aquí yo digo, eso es lo que- entre diciembre del 99 y enero del 2000, ¿cuánto varió el índice? De 100 a 107. ¿Qué porcentaje varió? varios 7 puntos. 7%. Por lo tanto, la tasa de inflación entre diciembre del 99 y enero del 2020, 7% mensual. Y después se calcula para febrero y el índice nos puede dar 110,4.
Entonces determino cuánto varió porcentualmente el índice. Y esa variación porcentual del índice de precio del consumidor es la tasa de inflación. Ahí se entendió más, Pero profe. esto no es materia del curso, ¿ah? A mí me interesa otra cosa. Pero eso lo dieron haber visto en economía. Ya, Sí, sí, yo algo me acuerdo, pero no 100%. listo. Entonces, supongan ahora, que es lo que me preocupa a mí, esto de aquí, el ejercicio que vamos a resolver aquí, nos piden encontrar el valor presente. Y nos dan la renta de un individuo, suponga usted, 2022, 2023. El año 2022, el hombre ganó 1.000 pesos. El año 2023 ganó 1.070 pesos. Expresado en pesos de cada periodo, ¿ah? Eso es una magnitud nominal. ¿Me siguen hasta ahí? Esa fue la renta del gallo. Punto. Sí, profe. Listo. Entonces, si nos preguntan en qué año fue más rico, no podemos saberlo. ¿Por qué? Porque como estas dos magnitudes están expresadas en pesos de cada año, del 2022 y del 2023 respectivamente, yo no sé cuál fue la tasa de inflación en el periodo. Y piensen lo siguiente, si la tasa de inflación hubiese sido un 5%, entiendan, supongan que la tasa de inflación anual hubiese sido un 5%, ¿en cuál de los dos periodos fue más rico el hombre? Con la cantidad de plata que tuvo en cada año, ¿en cuál de los 2 años pudo comprar una mayor cantidad de bienes y servicios? Dado que estoy asumiendo que la inflación fue el 5% anual, Sería en el año 1. en el año 1. ¿Por qué? Porque para comprar lo mismo que el año 2022, al hombre le hubiera bastado, como los precios variaron un 5% y gasta toda su renta, le hubiese bastado tener 1.050 pesos, pero ganó 1.070. Por lo tanto, ¿en cuál fue más rico? Año El año 1. 1. Si la tasa de inflación hubiese sido justo el 7, Sería en la, indiferente. en la tasa en la cual varió la renta, ¿en qué periodo fue más rico? Igual de rico o igual de pobre los 2 años. ¿Por qué? Porque él pudo comprar determinada canasta el año 22 con 1.000 pesos y esa misma canasta el año 23 costó 1.070 pesos. Por lo tanto, consumió lo mismo, satisfizo sus necesidades de igual manera, fue igual de rico o igual de pobre, como lo quiera ver. ¿Hay dudas? Y si la tasa de inflación hubiese sido el 10%, para comprar la misma canasta inicial, ¿cuántos pesos hubiera necesitado el hombre? ¿Qué En renta? el año 1 sería 1100. 1.100, pero tuvo solo 1.070. Por lo tanto, fue más rico, más pobre, Fue más pobre. más... ¿Hay dudas? No por mi parte, profe. ¿Las niñas tienen dudas? No, profe. Igual No, lo podría profe. haber sacado con el cálculo del valor presente. Ya, espérate, si todavía no vamos para allá. Ya, porque ahora tengo que poner unos datos. ¿Ya? Listo. Entonces, vamos a suponer lo siguiente. Supongan ustedes que en este tránsito la tasa de inflación fue del 8%. Ya la estoy expresando en tanto por uno, eso sí, ¿ah? Y que la tasa de interés real fue del 10% y nos piden encontrar el valor presente. ¿Me siguen? Profe, ¿qué era pi? Se La me tasa de fue. inflación, Tasa de inflación. que es el porcentaje en el cual variaron los precios de los bienes y servicios. ¿Ya? Bueno, aquí
y es lo que vamos a demostrar, es indistinto trabajar con flujos nominales o flujos reales. Y para eso lo vamos a hacer calculando el valor presente. El cuidado que hay que tener es que si usted trabaja con flujos nominales, debe hacer cualquier operación matemática con la tasa de interés nominal. Mientras que si trabaja con pesos reales o flujos reales, tiene que trabajar con la tasa de interés real. Ese es el cuidado que hay que tener. ¿Ya? Y reitero, pesos nominales o flujos nominales representan flujos o dinero de cada año y por lo tanto tienen implícito efecto precio y efecto cantidad. Mientras que los flujos reales o pesos reales dan cuenta solo del efecto cantidad. Por lo tanto, cualquier interpretación económica, no de proyecto, económica, usted siempre la debe hacer pensando en flujos reales, que fue lo que hicimos cuando dije si la tasa de inflación hubiese sido el 5, el 7 o el 10. Ahí, sin temor a equivocarme, yo podía saber si el hombre era más rico el 2023, era igual de rico que el 2022 o era menos rico, era más pobre el 2023. Y eso dependía de la tasa de inflación. ¿Hay dudas? Bien. Aplicando la expresión, la ecuación número 1, si me dan la tasa de inflación y la tasa de interés real, puedo despejar la tasa de interés nominal. 1 más la tasa de interés real, 1,1. Esto pasa para allá multiplicando por 1,08. El 1 pasa restando, me da la tasa nominal, el 18,8% anual. Listo. El valor presente será entonces el valor presente de la renta de este individuo, 1000 más, como estoy trabajando con flujos nominales, 1070 partido por 1,18 partido por 1,18 y eso no sé cuánto nos da. ¿Alguien me puede hacer ese número? Da 1900,67. 1901. ¿Ya? ¿Me siguen hasta ahí? Aquí no hay magia, esto no pueden no saber hacerlo. Bien. Ahora yo tengo la opción de trabajar también con flujos reales. Y pasa lo siguiente. Cuando usted trabaja con flujos reales, tiene que expresar todo en función o en términos del poder adquisitivo de un año cualquiera, un año base. Aquí yo voy a tomar por base el año 0. Voy a recalcular la renta de este individuo en términos reales. Cuando usted toma por base el año 0, 2022, y está trabajando o va a trabajar con pesos reales del año 0, el flujo real coincide con el nominal, porque estoy tomando este por periodo base. De igual manera, si yo ahora quisiera trabajar en pesos reales del año 1, significa que voy a tomar por base el año 1. Por lo tanto, los 1070 pesos, que son nominales,
en el año 1 coincide con su correspondiente valor real expresado en pesos del año 1. El año que usted tome por base coincide lo real con lo nominal. Punto. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Y ahora tienen que recordarse del segundo dibujo que vimos en el semestre. Era el diagrama de flujo de caja. Y usted en el diagrama de flujo caja, primera clase, clase 1, teníamos la posibilidad de convertir pesos del presente al futuro. Eso era capitalizar. Pero también teníamos la posibilidad, cuando nos endeudamos, transfiero pesos del futuro al presente. Eso era descontar. Y así se habla o se menciona el verbo capitalizar o descontar cuando esta operación la hacemos a alguna tasa de interés. Cuando estas dos mismas acciones las realizamos a la tasa de inflación, hablamos de deflactar o inflactar. Y es eso lo que tenemos que tener conciencia ahora. Cuando yo tomo por base el poder adquisitivo del año 22 o año 0, estos 1.070 pesos que están expresados en pesos del año 1, yo los debo convertir a pesos del año 0. ¿Cómo? Debo traerlos a valor presente a través de la tasa de inflación, es decir, los debo deflactar. 1.070 partido por 1,0. Y eso nos da no sé cuánto. ¿Alguien me hace el número, por favor? $1.070 dividido en 1,08. ¿Sí? 990 con, o sea, 990,74. 991. 91. Y calculo el valor presente. 1.000 más 991. No vayan a confundirse en una cosa. Estos 991 pesos siguen estando el año 2023, pero expresados en igual poder adquisitivo el dinero en el año 2022. Más 991. Como estoy trabajando con flujos reales, debo, para encontrar el valor presente, descontarlo a la tasa de interés real, al 10%. Y eso nos da 1.901. ¿Hay dudas hasta aquí? ¿Hay dudas? No, no por mi parte, profe. Luego, también yo podría tomar como año base el año 1, si es que quisiera. Por lo tanto, ¿qué hago? Estos pesos, los 1.000 pesos que están aquí en el año 0, los debo convertir a igual poder adquisitivo que los pesos del año 1. ¿Qué significa? Que dado que los precios variaron un 8%, yo lo que debo hacer es estos 1.000 pesos, llevarlo a cuántos pesos serían en pesos del año 1. ¿Qué debo hacer? Inflactar. El año 0 voy a llevar al año 1 a través de la tasa de inflación. 1.000 por 1, capitalizo, inflacto, 1.080.
Y aquí ya estoy claro en términos de la interpretación económica. Fíjese, trabajamos en pesos nominales sin conocer la tasa de inflación, que fue la pregunta que les hice al inicio. No me podían decir en qué año el gallo fue más rico. Ahora, cuando ya estamos trabajando con pesos reales, no hay duda. ¿En qué año fue más rico? Voy a cambiar el color del lápiz. ¿En el año 0 o en el año 1? ¿En qué año tuvo más plata? Niños, no hay que pensar si hay que mirar el número. ¿Quién es mayor, 1000 o 991? En el año 0. ¿Cuántos pesos fue más rico el año 0? 9 pesos. Expresado en pesos del año. 0. O, si voy a la fila de abajo, si hubiese tomado por patrón de comparación el igual poder adquisitivo del año 1, el año 0 tuvo 1080 pesos en pesos del 23 y el año 23 tuvo 1070 pesos. ¿En qué año fue más rico? Sigue siendo el 0. 1080. Es que no puede ser distinto. En el año 0, ¿cuántos pesos fue más rico? Acá son 10. 10 pesos, pero cuidado, esos 10 pesos están expresados en pesos del año 1. Pero aquí la interpretación económica no falla. ¿Y qué es lo que parece que el ministro Brown no entiende? El concepto del flujo real y el flujo nominal. Cuando él decía que era buena la inflación. No puede ser más pelota. Obviamente que estamos demostrando que la inflación no es buena para nadie. Bien. Finalmente, calculo el valor presente. 1080 pesos más 1070 pesos. Pero cuidado, como estoy trabajando con flujos reales, descuento la tasa de interés real. Y si no me equivoco, eso da 2053 pesos. ¿Alguien me lo puede verificar? Sí, está bien, profe. Ok. Si se dan cuenta, aquí estamos llegando a la misma conclusión. Estos dos, no cabe duda que los ven iguales, esas dos cifras. Por lo tanto, aquí ya verificamos que da lo mismo trabajar con pesos nominales o pesos reales, en la medida que tengamos el cuidado de cualquier cálculo de algún indicador de eficiencia económica. Si estamos trabajando con flujos nominales, tenemos que hacerlo con la tasa de interés nominal. Si estamos trabajando con pesos reales, cualquiera de estos dos casos, debemos trabajar con la tasa de interés real. Ciertamente, estos los veo distintos al último, al 2053. Tiene que ser distinto. Solo serían iguales si la tasa de inflación fuese 0. Pero no es 0, es de un 8%. Por lo tanto, basta que usted o inflacte, como esto está expresado en pesos del año 0, las dos primeras magnitudes, usted las inflacta a la tasa de inflación, valga la redundancia, 1901 por 1,08, 2053. O el 2053, que está expresado en pesos del año 1, basta que usted lo deflacte, lo descuente a la tasa de inflación y se va a dar cuenta que 2053 partido por 1,08 son 1900. Por lo tanto, y eso es lo importante, es indistinto en una evaluación de proyecto trabajar con flujos reales o flujos nominales. El cuidado que hay que tener es que hay que usar la tasa de interés que sea coherente con dicho propósito. Flujo nominal, tasa nominal. Flujo real, tasa real. ¿Hay dudas? No, profe, súper claro.
Voy a borrar. Bien. Otra cuestión que es importante que usted tenga clara es la siguiente. Ahora, bueno, ¿qué es lo que ocurre? En la práctica, en el mundo real, aun cuando ni siquiera se diga o se deje por escrito, en la generalidad de los casos, las evaluaciones, no en todo, pero en la grandísima mayoría de los casos, se trabaja con flujos reales. ¿Por qué? Porque si no fuese así, además de tener que pronosticar la demanda y todo lo que ello connota, tendríamos además, reitero, que pronosticar las tasas de inflación durante todo el horizonte que dure el proyecto. Y en economías turbulentas, como lo hemos vivido en estos últimos años, el pronosticar la tasa de inflación puede ser un poquitín engorroso y nos puede llevar a cometer errores. Por lo tanto, sin que siquiera se diga, en la generalidad de los casos, las evaluaciones de proyectos se hacen en términos reales. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, que si yo estoy viendo en el flujo de caja las ventas del año 1, 2 y 3, y pongo esto, por ejemplo, aquí lo que estoy diciendo es que la venta en términos reales va a aumentar un 8%, y de aquí para allá va a aumentar un 11,4%. Por lo tanto, estos 1.200 pesos, año 3, están expresados en igual poder adquisitivo que los pesos del año 1. Y significa lo siguiente, este es el flujo real. Si la tasa de inflación del año 1 al 2 hubiese sido un 10%, significa que este flujo, expresado como un flujo nominal, tendría que haber sido 1.100 más 88, 1.188, que sería, primero, agregarle los 1.100 pesos, perdón, el 10% de inflación, y a esos 1.100 pesos sumarle o agregarle el 8% que es el crecimiento real de la venta. Ese es el efecto cantidad, el 8%. Entonces el flujo nominal hubiera sido 1.188. Pero si se dan cuenta, además de tener que pronosticar esto, que son las ventas, tengo que empezar a pronosticar las tasas de inflación. En economías turbulentas, como nos ha tenido desde el estallido social en adelante nuestra economía, sea por el estallido, sea por la pandemia, sea por todo lo que fue ocurriendo con los retiros, han visto lo que ha ido ocurriendo con las tasas de inflación. No estamos ni cerca de cumplir con el rango meta del Banco Central, que hace muchísimos años era de un 3%. No andamos ni cerca. Y no vamos a andar ni cerca este año tampoco. Por lo tanto, suele ser engorroso, además de que tener que hacer el pronóstico de ventas, tener que pronosticar las tasas de inflación. Vean lo que pasó en Venezuela hace algunos años atrás, y quizás hasta el día de hoy, y lo que está pasando en nuestros vecinos argentinos. ¿Cuánto es la tasa de inflación de mes en mes? ¿Cómo están mal viviendo y sobreviviendo solamente los argentinos? De los argentinos, el que tiene plata aquí, en China, en Japón, en Estados Unidos y en Argentina. La gente, los que frecuentemente se nos dice como clase media, la mortadela del sándwich. No somos ni los más pobres de los pobres, ni el más rico de los ricos. Entonces suele ser complejo. Por lo tanto, aun cuando ni siquiera se diga, reitero, siempre se evalúa en términos reales. Perdón, no siempre, casi siempre. Por ahí a alguien le gusta dársela de muy buen pronosticador y empieza con las tasas. Soberano error. Pero bueno. Otra cuestión importante que tienen que tener clara es esta. Voy a aprovechar los mismos datos de recién.
¿Una vez han entrado a un banco? Sí, pues, profe. Sí, profe. Ya. ¿Han visto que hay unas pizarras informativas con información económica? Sí, Sí. El valor del dólar, UF. La UEF, el valor del dólar, de repente hoy día que por tanto tipo que está viajando a Argentina, la paridad cambiaria con el peso argentino, con el dólar, el euro, qué sé yo. Hay infinidad de información. Y también aparecen tasas de interés, ya sea por créditos o por depósitos. Suponga usted, fuimos al Banco Chile, tenemos 500 luquitas y las queremos depositar. Vamos al banco, miro la pizarra y veo estas dos tasas. Un 18,8% anual o esa es una tasa en pesos, así se le dice en el vulgo, tasa en pesos, que es una tasa nominal, y tiene otro renglón ahí en la pizarra que dice UF más 10% anual. Esta, cuando aparece UF más, es una tasa de interés real. ¿Y cuánto es la tasa real de interés? El 10%. ¿Han escuchado hablar de la UF? ¿Saben lo que es la UF? Niños, De fomento. ya, la unidad de fomento, correcto. Bueno, cuando eso se expresa vía tasas, como la información que les estoy dando, lo que significa es lo siguiente, que si usted deposita a esta tasa, a esa, van a tomar las 500 luquitas, las van a inflactar según sea la tasa de inflación que ocurra en el periodo, y sobre eso le van a pagar el 10%. ¿Entienden? Si la inflación, por ejemplo, fuese el 10%, también que coincida con la tasa, no importa. Lo que haría el banco es, pesca las 500 lucas, las inflacta, un depósito a un año, plazo, suponga, 10% anual, 18,8% anual. Pesca las 500 lucas, como la tasa de inflación del periodo del año va a ser o será el 10%, pesca las 500 lucas y las inflacta. Le agrega el 10% por concepto de inflación, 550. Y sobre estos 550 nos van a pagar el 10, 55 lucas más. Y al cabo de un año podríamos retirar del banco 605 lucas. Cuidado, no vaya a malentender. Es verdad que usted incrementó su patrimonio, sus luquitas, sus monedas en 105 lucas, sí, pero en términos nominales, ¿cuánto creció de verdad su dinero? Nada, pues porque está No, subiendo no, la si tasa. subió en 55 luquitas, no en 105, que esas 50 lucas lo único que hacen es adecuar el dinero según la tasa de inflación. Eso es lo que hace esta parte de la tasa. UF, ¿qué significa UF? Que lo primero que van a hacer es inflactar según la tasa de inflación. ¿Me siguen? Entonces, ahora si hubiésemos ido al banco y vemos esos datos y tenemos que tomar la decisión, bueno, ¿bajo qué modalidad deposito mis luquitas? ¿Una tasa en pesos o una tasa en UF que se le dice a esto? Esta es la tasa en pesos, tasa nominal. La tasa en UF, tasa real. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Determinar con la expresión 1 cuál es la tasa de inflación que está esperando el banco para el año. Me devuelvo, conozco la tasa real, conozco la tasa nominal, despejo la tasa de inflación. La tasa de inflación sería, hay que despejar pi. La tasa de inflación sería 1 más la tasa nominal, perdón, sí,
partido por 1 más la tasa real menos 1. Despejen, pide la ecuación número 1. El 1 más R pasa dividiendo. El 1 más pi pasa para el otro lado multiplicando. Nos queda 1 más pi. Y el 1 lo paso finalmente restando. Entonces, en nuestro ejemplo, ocurriría algo así. 1,188 partido por 1,1 menos 1. Es decir, el banco está expectando una tasa de inflación del 8% anual. ¿Qué significa eso? Lo siguiente. Hago finalmente una tabla de decisión. Lo mismo que hicimos en el primer ejercicio, en Caravana Azul. Lo mismo. Sí, yo creyera, ¿qué decisión tomaría? Yo creo que la tasa de inflación va a estar entre 0 y el 8% anual, pero menor que el 8, menor que el 8, menor que el 8, me conviene la tasa nominal. Si por esas cuestiones del destino yo creyera que la tasa de inflación va a ser justo el 8% anual, me debiera declarar indiferente. Y yo creo que la tasa de inflación, tal cual ejemplifiqué que ya lo borré, si yo creyera que la tasa de inflación es mayor que el 8%, nos conviene la tasa. ¿Qué fue lo que hice? Cuando dije, bueno, supongamos que la tasa de inflación es el 10, pescan las 500 lucas, le agregan el 10% y sobre ese monto final se aplica el 10%. Tasa de interés. Y eso nos dio 605. Si así fuese el caso, yo deposito con la tasa nominal, el monto final a retirar serían 594 lucas. ¿Qué prefiere usted? ¿Tener 605 lucas o 594 lucas? 605, porque somos 605. acreedores. Nosotros estamos depositando, el banco nos debe a nosotros. Yo prefiero que el banco me pague 605 que 594. Ahí está. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, por mi parte, profe. Vamos a hacer el recreo ahora entonces. Bueno, todo lo que hemos visto hasta el minuto ha sido concebido en un mundo de plena certeza. Si así fuere, no cabe duda que el VAN es por lejos el mejor indicador de eficiencia económica para determinar la conveniencia o no de invertir en un proyecto. Pero ahora tratemos de abstraernos de la pizarra y de la sala y vamos al mundo real. ¿Usted cree que el mundo real es absolutamente cierto? Eso significa, cuando evaluamos el proyecto, dijimos el año 2024 vamos a vender 500 televisores. El año 2025 vamos a vender 720 y así sucesivamente. ¿Usted cree que será verdad que terminemos vendiendo 500 y 720 televisores en los próximos 2 años? No, profe. Será imposible. Es imposible acertar plenamente a un pronóstico de variables que estén sometidas a riesgo o eventualmente incertidumbre. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hace? Hay técnicas que permiten evaluar en condiciones de riesgo, pero para trabajar con riesgo, usted tiene que empezar a asumir distribuciones de probabilidad de determinadas variables.
Y eso en proyectos sobre los cuales no existe historia, tampoco el asignar una probabilidad de ocurrencia significa que se va a cumplir. Lo vemos nosotros con los tipos que pronostican el tiempo. Con todo lo que está ocurriendo y la alta incertidumbre producto del fenómeno climático, cuando por ahí salen AccuWeather o estos niños de la televisión, los meteorólogos que nos dan el informe del tiempo, ya hay un 75% de probabilidades de chubasco mañana. Casi nunca la chunta. O porque llueve torrencialmente o porque no llueve. Pero ellos asignan una probabilidad de ocurrencia. Que eso ocurra es imposible. Usted, y es más estricto, ¿ah? Porque en todos los software que hay para hacer análisis de riesgo en proyectos, le van a decir, ya, a ver, ventas se comportan según una distribución normal, según una distribución beta, según una distribución triangular, y usted, en base o sobre la base de la historia que posea respecto del proyecto, podrá empezar a asignar probabilidades de ocurrencia. Pero cuando así es, usted está diciendo que por definición todos los proyectos son repetibles. Y eso tampoco es cierto en el mundo real. Tampoco es cierto. Bajo las mismas condiciones que se vuelvan a repetir, es posible, porque el contexto va cambiando. Pero se hace, hay software y maravilloso, y hacen unos gráficos bonitos, pim, 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 le ponen colores, pero tienen probabilidades de acierto bajitas. Lo vimos para las elecciones, lo hemos visto para las últimas elecciones que han habido aquí respecto a las reformas tributarias y los convencionales. Todos los analistas, ninguno lo acertó. Ninguno. Porque el mundo es cambiante. Y eso nos exigirían los software para hacer análisis de riesgo. Que nosotros asignáramos probabilidades de ocurrencia o distribuciones de probabilidad que el día al níspero se van a cumplir. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer usted a efecto de salvaguardar en parte dicho fenómeno? Es realizar un análisis de sensibilidad que le va a proveer de una información que es tremendamente relevante. Lean esta lámina. Voy a agrandar un poquito la letra. Ahí. Y voy a ir explicando. ¿Ya? Por ejemplo, hoy día piensen ustedes, estamos hablando de un proyecto, pero resulta que la bondad de él, de dicho proyecto, puede estar supeditada a la reforma tributaria. Explico. Si no se toca y la tasa impositiva a las empresas sigue siendo el 27%, el proyecto es bueno. Pero resulta, como quiere el ministro Marcel, ex buen técnico, hoy día mucha gente duda que tenga capacidades técnicas por las estupideces que ha ido haciendo, diciendo. Si él creyera que la tasa impositiva de las empresas debe ser un 35%, es probable que el proyecto se torne mal. Pero usted, que es el que quiere emprender ese proyecto, usted tiene injerencia en la decisión respecto de cuál va a ser la tasa impositiva, la tasa de impuesto. Usted la puede fijar, usted, como cualquier No, hijo vecino, la podemos fijar nosotros, no, profe. no podemos. Por lo tanto, son variables exógenas, están fuera del control del tomador de decisión. Y obviamente también depende
la bondad o no del proyecto, de la rentabilidad que usted le exija, de la tasa mínima atractiva de retorno al inversionista. Entonces, ¿qué es lo que hace? El análisis de sensibilidad significa o corresponde a empezar a jugar, y hoy día es re fácil con un Excel, sin asignar probabilidades de ocurrencia. Es decir, estamos haciendo una cuestión que alguna gente maldice que esto es análisis de riesgo. Esto no es análisis de riesgo, porque aquí ni por las tapas vamos a asumir probabilidades de ocurrencia. Lo que hacemos es un pensar distinto. ¿Y pensar distinto en qué sentido? Que vamos a tratar de jugar con aquellas variables cruciales. ¿Y qué es lo que se entiende por una variable crucial? Aquella que puede hacer cambiar la decisión respecto del proyecto. De bueno a malo o de malo a bueno. Entonces sigo moviendo esto para que lea y vamos a ir a la explicación. Y que más o menos, más de alguno de ustedes lo habrá hecho cuando, si es que se ejercitaron para la primera prueba, cuando teníamos que encontrar la tasa de interés que nos dejaba indiferentes. ¿Qué es lo que hacíamos? Empezábamos a jugar. Aquí es lo mismo. Vamos a empezar a jugar con algunos valores y ver qué pasa. Jugar en el buen sentido de la palabra. Supongan un proyecto cualquiera. Aquí voy a tener que achicar un poquito para que lo vean completo. ¿Alcanza a ver completa el Excel? Que no es un Excel, lo tengo en PDF aquí. Se ve desde análisis de sensibilidad hasta van bases. Listo. Entonces, supongan, estamos hablando de un proyecto y construimos el flujo de caja para la situación base que creemos. Hay que invertir en activos 1.800 pesos, tienen un valor residual del 300 pesos, una tasa impositiva del 15 y la tasa mínima atractiva de retorno del 12. Hemos previsto que la cantidad vendida y el precio de venta y costo variable unitario son los valores que tengo dispuestos allí, 214 y 7. Y que podrían ser o no constantes en el tiempo. Aquí, en este primer ejemplo, lo asumo constante. Primero y único que vamos a ver si esto no tiene ni una gracia. Aquí hay que tener un dominio regular en Excel y punto. Construimos el flujo de caja. ¿Cómo? ¿Por qué tuve que hacer esta tablita adicional? Esta. Para parametrizar. ¿Saben lo que significa parametrizar en el Excel? En esta celda voy a voy a generar el ingreso por venta. El ingreso por venta, ¿cómo se determina en cualquier empresa? La ponderación del precio de venta por la cantidad vendida. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces me voy a parar en esa celda. Supongan esta es la columna C, D, E, fila 7, 8, 9. Entonces me paro en la celda esta donde puse esta flecha. Ahí voy a decir, bueno, este valor es C7 por C8. ¿Me sigue? Estoy indexando. Si eso es lo que estoy haciendo. ¿Me siguen? Sí, profe. Ya, después esta otra es C7 por C9. Y así pues, empiezo a parametrizar todo respecto a los datos. El margen bruto es la diferencia nomás. La depreciación, esta celda va a ser la celda, le voy a poner un valor simbólico. Pongan que esta es la celda A1, no lo es, pero no importa. Esta es la celda A1 partido, perdón, menos la celda A2
el valor de compra menos el valor residual, partido por la vida útil. Y la vida útil son 3 años, partido por la E6. Y lo trabajamos con peso porque va a ser constante. Peso A, peso 1, peso A, peso 2, peso E, peso 6. Entonces después lo voy a copiar por el lado, no me dice, me va a copiar el mismo valor. Y así sucesivamente. Ahí calculamos la utilidad antes de impuesto, el impuesto del 15%, lo indexamos a la tasa, a la celda donde aparece la tasa impositiva, que esto lo deben haber hecho ustedes estudiando, ¿ah? Y más de alguno me mandó el resultado de algún ejemplo en Excel, más de alguno. Este es el proyecto base. ¿Qué hacemos ahora? Empezamos a jugar. ¿De qué manera? De la siguiente. No puedo moverlo. De la siguiente. Se observa que el proyecto es rentable y empiezo a jugar. Miren, la situación base, el costo variable es 7 pesos. ¿Qué es lo que tenemos dispuesto aquí? Si el costo variable unitario baja, el proyecto se torna mejor o peor. Mejor. 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 Entonces no me preocupa eso. ¿Cuándo es crítico? Cuando el costo variable suba o disminuya. Cuando sube. Cuando suba, entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Veo. Digo, bueno, supongamos que el costo variable ahora va a ser 8 pesos. Eso significa que se me incrementa en un 14,29%. ¿Qué hago en el Excel? Reemplazo este 7 por un 8. Y como tengo parametrizada la matriz del flujo, si aquí le pongo 8, no es el caso, porque este es un PDF. Si aquí le pongo 8, me va a cambiar. El costo variable ya no va a ser, el costo de las ventas ya no va a ser 1.400, sino que va a ser 1.600 y me cambia todo para abajo. Si así ocurriera, el VAN sería 1.044. Sigue siendo un buen proyecto. ¿Y qué trato de empezar a hacer? Determinar ceteris paribus lo demás, es decir, sin que lo demás cambie. También se pueden hacer cambios conjuntos. ¿Hasta cuánto podría aumentar el costo variable para que el proyecto siga siendo bueno? Empiezo a jugar, a darme valor. Es lo mismo que hacíamos para encontrar la tasa de interés de indiferencia. Y llego aquí a que el VAN se hace. Entonces, si eso después lo grafico, nos va a quedar algo así. No me deja. Ahora tomé el PDF. Va a quedar algo así. Mientras el costo variable unitario sea 10, algo e inferior, el VAN del proyecto es positivo. Justo al 10,56 parece que era el VAN es cero. Y a costos variables mayores que el 10,56, el VAN del proyecto es negativo. Mal proyecto. Luego juego con otra variable. ¿Con cuál? ¿Cuál se entiende por crucial? El proyecto, ¿eh? El precio de venta del bien o servicio. Entonces, empezamos a jugar ahora. Con el precio de venta. Si el precio de venta sube, el proyecto se torna mejor o peor que en la situación base. Mejor, pues. Mejor, no me preocupa, bienvenido sea. ¿Cuándo se me torna crítico? Cuando el precio de venta tenga o esté A la baja. a la baja. Y empiezo a ver hasta cuánto podría bajar el precio de venta. Y es facilito en un Excel. Análogo, ahí hacemos el gráfico y tenemos la lectura de hasta cuánto. Después, la cantidad vendida. En la situación base, decíamos, la cantidad vendida son 200 unidades físicas. Si la cantidad vendida aumenta, el proyecto se torna mejor. No me preocupa entonces. ¿Cuándo se me torna crítico? Cuando la cantidad vendida baje. Y empiezo a leer,
o trato de leer, hasta cuánto podría bajar la cantidad vendida para que el proyecto siga siendo bueno. Y si se dan cuenta, aquí está hasta 99. Lo mínimo que tendríamos que vender en vez de 200 unidades son 99 y el proyecto sigue siendo bueno. Después, respecto a la tasa de interés, en el fondo esto es calcular la TIR. Y lo que estoy haciendo es calcular la TIR. La TIR nos dio 53,2 APP. Cualquier tasa menor que 53,2, el proyecto sigue siendo bueno. Y también, eso de ahí para abajo no, nada que ver. Y también se podrían ir haciendo cambios conjuntos. Aquí tengo uno que no está bueno, tengo pifiado algún valor que no me doy cuenta cuál es. Es similar al anterior, parte de la misma base, pero tengo los valores errados. Entonces, supongamos que esta es la situación base a un precio de 7. No, precio de venta unitario, ¿cuánto era? 11. Y 260 unidades. 11. A un precio 11. Ya nos dio 717. ¿Están viendo un Excel o no? Sí, profe. Ya. Entonces, si el precio 11 es la situación base, el VAN ahí está 717. Bueno, supongamos que el precio si sube, bienvenido sea. ¿Cuándo es problema? Cuando el precio baje. Supongamos que el precio baja a 10 en términos reales para todo el horizonte. Si el precio baja a 10, el VAN cae a 186. 186. ¿Están siguiendo? Pero sigue siendo positivo. Si el precio de venta cae a 9, ahí no tengo parametrizado esto, lo podría parametrizar también, no tiene por qué ser uniforme, podría ir variando también. Si el precio cae a 9, el VAN es menos 345. Entonces, si se dan cuenta, el precio puede caer hasta más o menos 9,7 pesos y el proyecto seguiría siendo bueno. Juego con ese 27, precio 9,7 es 27 y así sucesivamente. Análogo después con el costo variable, con la cantidad vendida, con la tasa de interés, etc. Entonces usted entrega, puede ser en un anexo, pero eso le permite sustentar sus conclusiones, de si el proyecto es bueno o malo, a efectos de argumentar o defenderlo frente a alguien. Termina con un set en el cual usted puede ir viendo cada variable por separado, precio y costo, o las puede ir viendo en forma conjunta. Si se aplica un cambio conjunto, cae la cantidad vendida a 200, cayó el precio a 11 parece al inicio, o 14, no me acuerdo, 11, cayó a 10 el precio y el costo variable sube a 8. Y cambian las tres cuestiones, todas en el sentido que nos harían un mal proyecto. Ahí se verifica que el proyecto es malo. Y así sucesivamente empieza a generar un conjunto de posibilidades que eso le permite tomar una mejor decisión. ¿Hay dudas, No, profe. niños? ¿Hay dudas? Bien, ya no sacamos nada con tratar de explicar algo más porque en 20 minutos, 25 minutos que nos quedan de clase no alcanzo a ver nada. Esta ha sido la materia del curso, tal cual me pidió la Javi, ¿fue la Javier o la Camila la que habla harto? No sé, pues, Ah, profe. la Camila, la Camila. Ya, ahí me quedó claro por un lado. La Camila
pidió que estuviera, el material lo tiene, el apunte, pero en los cursos antiguos hay clases de las materias, de la materia que no alcancé a ver. Entonces, si de repente tienen un tiempito mientras no les bajen el curso, no los den de baja en el curso, a eso me refiero, échele una miradita a algún video, le puede interesar. Profesor, Dígame. disculpe que le pregunte nuevamente, o sea, no le había preguntado, pero se le ha preguntado reiteradas veces. ¿La prueba va a ser desde qué unidad, perdón? Más o menos. Y te vuelvo a repetir lo mismo que siempre, desde las 5 a las 7. Ya. Ya, no es primera vez que le pregunto yo. Ah, más los conceptos. Ya, En qué consiste evaluar un proyecto, las definiciones más, sí, las primeras lo que... clases teóricas que tuvimos, Sí, la unidad 2, 3 y 4. ya. Pero esos son conceptos que han venido ocupando a lo largo del semestre, entonces más o menos debieran conocerlo. Bien, seguramente hoy día tienen ayudantía, así que, y la última ayudantía también, a menos que se pongan de acuerdo con los niños, algún otro horario, porque ya los próximos miércoles vamos a estar en las pruebas. Nos vemos, si Dios quiere, y estemos todos sanitos, el próximo miércoles en la prueba 2 presencial. Cuídense, Gracias, profe. chao, y estudien, Siempre, por favor. siempre desde Profesor, las 7, ¿cierto? ¿Perdón? Siempre desde las 7. La prueba a las 7, sí. Ya. ya. Y lo otro, usted va a mandar la sala un día antes, ¿o no? Yo creo que nos van a dar la misma sala la otra vez, la 405 creo que nos dieron. Ya, pero igual usted no lo Sí, pues, confirma. sí, apenas Víctor estuvo re enfermo, tuvo un accidente cerebrovascular, Ah, chuta. pero supongo que en algún minuto nos mandará a la sala. Ya está en la casa, en todo caso, ya está bien, está con cuidado, pero supongo que de aquí al miércoles próximo me mandará a la sala. O si no, yo me consigo sala y se las mando. Ya, profe. Bueno, Muchas gracias. cuídense, nos vemos. Buenas noches. Chao, profe, gracias. Y por cualquier eventualidad, yo el día miércoles próximo estoy en la universidad haciendo clases hasta 20 para las 5. Si alguien llega antes de la prueba y tiene una duda, vayan a la oficina y les aclaro. Yo Ok, vivo en profe. la parte antigua del edificio, de la escalera por donde uno entra, ese pasillito por donde uno entra, el edificio de 2 pisos de mano derecha. Y mi oficina es entrando por esa escala, la primera de la derecha, siempre a la derecha. Nos vemos. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe, que esté bien.